Vamos a ir al libro de Mateo 24:36. Vamos a andar por muchas partes de la Biblia hoy. Entonces, tenga su Biblia, su celular lista. Me dicen cuando tienen ya Mateo 24:36. Y vamos a leer desde el 36 hasta el 51. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando de Jesús. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, Jesús. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus beneficios, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Dios Padre, entregamos este momento en tus manos, Señor. Esta mañana es el día de salvación para muchos, Señor. Sabemos que tú estás tocando a la puerta, Señor, llamando a nuestros corazones, Señor, pidiendo que nos arrepintamos, Señor, antes que sea el fin, Dios. Pido que esta mañana los corazones puedan ser tocados, Dios, que el corazón de piedra pueda volverse a corazón de carne, Dios, y que en medio, Señor, de cualquier cosa que esta mañana haya venido con nosotros a la iglesia, Señor, lo podamos entregar a ti, Señor. Que tu salvación, Señor, esta mañana cobije pan de vida, Señor. Cada niño, cada joven, cada adulto que está aquí, Señor, pueda ser tocado en su corazón, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dice Mateo 24:36 que el día y la hora nadie lo sabe, nadie, aún solo el Padre que está en los cielos. Y habla ahí de los días de Noé. ¿Quiénes ubican a Noé? ¿Sí saben quién es Noé? Que se metió en el barquito que Dios lo mandó a hacer. Luego cayó el diluvio y se ahogó todo el mundo. Ok. Vamos un momento a Génesis 6:5 para que tengamos el contexto de cómo eran los días de Noé. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esos eran los días de Noé.
¿Les parece un poco familiar a los días de hoy en día? De continuo estaba el mal en sus corazones. Una cosa es que yo, por un tema de mi carnalidad, de mi humanidad, peque, porque no somos perfectos. Pero cuando está de continuo en nosotros el pecado, ahí es donde podemos decir que Dios no está en nosotros, que el Espíritu Santo no está en nosotros y que no hemos obtenido la nueva vida en Jesús. Por ahí no se ve muy bien, pero estos son los días de Noé, justamente los días que vivimos hoy, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde nos quieren meter a la fuerza de que un hombre esté con otro hombre es inclusión, de que una mujer con otra mujer puedan adoptar un hijo, que puedan libremente desfilar prácticamente sin ropa por las calles o las principales ciudades del mundo. Y sabemos que hay un día en particular en el año donde pasa esto, donde la indiferencia, tal vez no lo ven muy bien, pero es aquel cuadrito de allá, donde podemos ver a alguien en la calle pidiendo sin comer y pasamos de lado, no nos importa, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, donde las guerras se escuchan por todo lado y en este momento hay un montón de gente inocente sufriendo porque bombardearon su pueblo, su país, gente que no tenía nada que ver, gente que no decidió que nos íbamos a ir a la guerra, porque por ahí leí que si las personas que tomaran las decisiones de ir a la guerra fueran los que van a matarse entre ellos, no habrían guerras. Pero como mandan al pueblo a matarse, pues por eso es que hay muchas guerras, porque no son ellos los que las sufren. Los días donde somos algunos, y creo que todos en algún momento hemos sido títeres de las redes sociales, por eso es la imagen que ven por allá, donde si TikTok dice que esto es así o es asá, todos lo creen, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de base científica. Simplemente yo lo vi en TikTok, entonces es la verdad, cuando como cristianos sabemos que la verdad es esto. Recientemente sabemos que fue la Copa América para los que nos gusta el fútbol y también las Olimpiadas en Francia, en París, los días de Noé. ¿Qué pasó en la Copa América? Pues invitaron a un pastor a que orara, a que leyera la palabra. Bueno, y seguramente pudieron ver en redes sociales, le llovió a los organizadores, que por qué tenían que meter asuntos religiosos en un tema meramente deportivo, que por qué tenían que decir el nombre de Jesús, que por qué tenían que orar. A lo bueno, el mundo le llama malo. Y luego vino la inauguración de los Juegos Olímpicos en París y se hizo esta aberración de la última cena de nuestro Señor Jesús, con transvestis, homosexuales, drag queen, lesbianas, todos los nombres que hoy vemos que nos están queriendo meter por todo lado, y todo el mundo aplaudió. La mejor inauguración de la historia de los Juegos Olímpicos. A lo malo le llamaron bueno. Y los que trataron de defender sus creencias en redes sociales y dijeron, esto es una blasfemia, ¿cómo se van a burlar del nombre de Jesús así? Les llovió en redes sociales también. Y 20,000 comentarios diciendo, pandereta, ¿por qué estás defendiendo algo que está muerto? Ya la religión ahorita no tiene nada que ver con lo que somos en nuestros días. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Se les parece o no a los días de Noé? ¿Y qué hizo el Señor?
destruyó todo. Solo salvó a Noé y su familia. Vamos a hacer énfasis un momento en el versículo 40 y 41. Esto está hablando propiamente del momento en que nuestro Señor Jesús venga por su iglesia, el rapto de la iglesia. Entonces estarán 12, versículo 24-40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Quiero que por un momento se transporten a ese momento cuando Jesús venga por nosotros. Imagínense que van en un avión y resulta que el piloto y el copiloto son hermanos en Cristo, en la fe. Pues dice la palabra que Jesús nos va a llevar en ese momento. ¿Qué creen que va a pasar con ese avión? Se va a caer. ¿Y a dónde va a caer? ¿Quién sabe? ¿Y qué va a hacer donde caiga? Un destrozo, va a destrozar todo donde caiga, va a matar a quién sabe cuántos. Los pasajeros que Jesús no tomó en el rapto porque no aceptaron de Él, porque no invitaron a Jesús a venir a su corazón mientras estuvieron vivos, van a morir en ese aterrizaje de ese avión porque no va a haber piloto. Y así póngalo en un coche, así póngalo en un bus, póngalo en un bombero que vaya manejando a toda velocidad su carro de bomberos por la ciudad. Va a haber momentos de destrozo por todo lado en ese momento, porque muchos, y me incluyo, para la gloria de Dios, nos vamos a ir en ese momento con Jesús. Entonces vienen momentos difíciles, vienen momentos muy complicados para este mundo. Ahí tienen una imagen. Es muy difícil representar exactamente cómo Jesús va a hacer esto, pero la palabra dice que Él va a venir en una nube y nos va a levantar. Entonces puede ser que se vea algo así. Los que estemos vivos, que no hayamos todavía muerto, lógicamente, dice que vamos a ser levantados juntamente con Él. Ahorita pareciera una fantasía, porque es que yo no me imagino a la gente que aquí nos ven a todos y este momento es el rapto y salimos volando todos. Pero imagínenselo, porque así dice la palabra que va a ser. Y si creemos en las cosas que hemos leído en la Biblia, en otros montones de estudios, ¿por qué no vamos a creer eso si así dice Jesús que va a ser? Decía un pastor que o creemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la Biblia, o no creemos. Pero si la Biblia dice que somos, sí, dice que somos bendecidos, sí, dice que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, dice que vamos a tener poder, sí, pero también dice que va a venir un momento donde Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Entonces eso no lo creemos porque no me conviene. También tenemos que creerlo. Y si ya la Biblia y la palabra decía que Jesús iba a venir por una primera vez y iba a ser crucificado, y todo lo que pasó, nuestro Dios la primera vez que vino a este mundo hace más de 2000 años se cumplió cabalmente, justamente, como decía en la Biblia. Porque entonces no creemos que que en la segunda venida, como dice la palabra, que va a pasar, no va a pasar exactamente igual. Para que no se queden con la idea de esta imagen, vamos un momento a Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si ya morimos,
antes de que sea la segunda venida, Dios nos está diciendo que vamos a resucitar primero. Por eso es que para alguien que haya depositado su fe en Jesús no hay muerte, solo vida eterna, porque la eternidad comienza aquí y continuará con nuestro Dios en el cielo, si recibimos de Él, o separados de Él en una eternidad sin Él en el infierno, donde está el lago de fuego, que está destinado para el demonio, para el diablo y sus ángeles, que también dice la palabra. Entonces, si ya morimos antes de que Jesús venga, porque puede pasar en este segundo. Se fue la mitad de la iglesia. La otra, ¿por qué no se fue? Pues ya usted examine en su corazón por qué no se fue. Si usted vuelve a ver al lado, ay, ¿dónde está mi esposa? Pero los que ya murieron en Cristo van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, como la imagen que vieron antes, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, aunque pues es difícil de representar, pero sí yo creo que puede haberse así. Es válido, aunque pues no podemos imaginarnos algo así tan increíble. Bueno, regresando al tema principal, en el versículo 42, Mateo 24, 42, arranca con una recomendación para nosotros. Y Dios nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estamos todos de acuerdo en que no tenemos idea cuándo va a venir Jesús por nosotros. Y el que venga a decir que sabe la fecha y la hora exacta, está mintiendo, porque el mismo Dios nos está diciendo en la palabra que nadie, absolutamente nadie, más que su Padre en los cielos, sabe qué día va a venir Jesús por su iglesia, por su pueblo. Entonces, la palabra velad o velar, y aquí sí me voy a aparecer al pastor Quique, viene del griego grogediu, y sí, cuesta un montón pronunciarlos, esas palabras extrañas en griego, en hebreo, lo que sea, pero es como grogediu, y significa vigilar, mantenerse despierto, ser prudente, estar atento, estar listo y ser cauteloso. Porque ¿qué dice un poquito más adelante? Si el padre de familia, ¿cuántos somos padres de familia acá? Bueno, y madres. Padre y madre de familia. Si nosotros supiéramos que hoy en la noche va a venir un ladrón y se va a meter en nuestra casa y se va a llevar mis bicicletas, se va a robar todo, pues yo me quedo toda la noche despierto para evitar que ese ladrón se meta a mi casa y se robe todo. Pero ¿cuál es el problema de los ladrones? Que nos roban cuando no estamos vigilantes. Ay, vas, me ha pasado, esto sí es anécdota, vas todo quitado de la pena por el centro. Esto fue en el centro de mi país, no en el centro de acá. Me detuvo a una persona y me pregunta una dirección. ¿Sabes dónde queda el Kentucky de no sé qué? Y yo, espérame, padre, creo que queda como 2 cuadras para allá. Encuentras un árbol y doblas a la derecha. Así damos las direcciones los costarricenses. Muchas gracias. Bueno, doy 2 pasos, me toco la bolsa y no tenía billetera. ¿Ustedes creen que yo estaba preparado para que una persona común y corriente como usted, como yo, me detuviera y me preguntara una dirección y yo pensara que me iba a robar? Porque es que no tenía cara así de ladrón o andaba lleno de, no sé, todo harapiento, andaba con drogas o algo, o sea, no. Era una persona común y corriente.
A esa vigilar, a ese estar atentos es el que habla el Señor cuando nos dice que tenemos que velar, que tenemos que estar orando, que tenemos que estar haciendo las cosas correctamente. Porque en cualquier momento suenan las trompetas y dice la palabra, ya lo vamos a leer, que en un abrir y cerrar de ojos, abran y cierran los ojos un momento. No los dejen cerrados, ¿verdad? Para que no se duerman. Ábranlos y cierran, pestañeen. Es una centésima, una milésima de segundo. Así dice el Señor que va a venir, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, muchos podemos cuestionar. Esto se está predicando desde el tiempo de los apóstoles, hace 2000 y resto de años. ¿Por qué entonces Dios no ha venido? Entonces, ¿está Dios retardando su venida? Y nos vamos a ir a segunda de Pedro 3, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal y como está desde el principio de la creación. ¿A poco alguna vez que han hablado, han compartido el evangelio y pues mencionan que la segunda venida de Jesús está cerca, que tenemos que estar preparados, no se ha reído la gente? Esos son los burladores. Y hoy en redes sociales, miles, cuidado y no millones, se burlan de la palabra. Pero dice un poquito más adelante, en el mismo primera de Pedro 3, pero ahora en el versículo 8 y 10: pero amados, esos somos nosotros, los que hemos creído en el Señor, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y lo vuelve a repetir del versículo de Mateo, como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Ya Dios destruyó en los tiempos de Noé, digamos que aquella civilización con agua, con el diluvio. ¿Y qué pasó después de que Dios destruyó el mundo con agua? Pues salió un arco iris, y ese arco iris era o es el pacto de Dios con el mundo de que no iba a volver a destruir el mundo con agua. ¿Y para qué agarraron ese arco iris hoy en día? Cuando ustedes ven un arco iris, ¿con qué se identifican? Con Dios. Yo ni siquiera me puedo comprar unas calcetas que sean de arco iris porque ya van a decir que ando en el movimiento. ¿Por qué? Porque convirtieron algo bueno, una señal del pacto de Dios, con la depravación que hoy vemos en el mundo. Y para eso vemos hoy banderas de arcoíris por todo lado, no por el pacto de Dios, sino por el movimiento homosexual y lésbico que hoy por hoy está en la agenda de la mayoría de los países. Pero bueno, en segunda de Pedro 3, 8 y 10 habla de que el Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿De qué promesa está hablando en segunda de Pedro?
Sencillamente es la promesa de que va a volver. La promesa de que volvería nuevamente. Recordemos que ya Jesús vino una vez y lo hemos estudiado miles de veces y es la base de muchas de las prédicas. Lo vemos en Semana Santa, donde nace en un pesebre, donde crece, donde comienza su ministerio y donde comienza el momento de su sufrimiento hasta muerte y resurrección en la cruz. Esa fue la primera vez que Jesús vino. Todos la ubicamos. La segunda vez es esta de la que estamos hablando hoy. Dice Mateo 26:64. Y aquí habla de esa promesa que Jesús mismo nos dio. Dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. Y por si nos fuera poco, podemos irnos a Juan, capítulo 14, el versículo 2 y 3. Juan 14, 2 y 3. Aquí estamos hablando en esa promesa de Dios. Dice la palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No son personas pintadas de morado. Una morada es una casa, una habitación, un lugar donde podemos vivir. Eso es una morada. Entonces, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si así no fuera, yo nos lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Pero ¿cuáles ustedes? Las personas que han creído en Jesús. Él no está diciendo voy a ir a preparar lugar para todos, porque en otras partes de la Biblia Dios sí habla en general y dice: yo morí por todos, no por algunos, morí por todos. Pero aquí no dice que va a ir a preparar un lugar para todos, dice para ustedes. Se lo está refiriendo a alguien en particular, en ese momento a sus discípulos, y por ende, por la gracia de Dios, a nosotros que miles de años después hemos creído en ese mismo mensaje. Y dice: y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice? Ustedes también estéis. Entonces la promesa de Dios es muy clara. Él va a volver. Lo creamos o no lo creamos, Él va a volver. ¿Estamos preparados? Pregúntese ahí donde está sentado: ¿qué pasa si yo pestañeo y donde vuelvo a ver la mitad o más de la iglesia ya no está? ¿Me voy a poner a llorar? ¿Qué voy a hacer? Si semana tras semana han escuchado y hemos escuchado que debemos entregar nuestra vida al Señor, que Él se dio por nosotros y que lo único que Él busca es nuestro corazón. Medite un segundo: ¿qué pasa si en su siguiente pestañeo ya no estamos aquí? Se cae el micrófono. Nuestro Dios, aunque nos dice en la palabra que nadie sabe cuándo va a ser este regreso, sí nos dice de algunas señales que va a haber antes del fin. No vamos a leer todo lo de las señales porque es bastante largo, pero para los que están anotando, pueden leer Lucas 21:7 al 28. Y pueden leer Mateo 24 del 3 al 28. Para los que no saben, la mayoría de los evangelios cuenta la misma historia, pero desde la perspectiva de ojos diferentes.
Entonces, si van a Lucas, van a leer un texto de las señales antes del fin, y su correlación en Mateo es exactamente lo mismo, pero cómo lo ves desde los ojos de Mateo o del testigo que dio pues la información para esa porción bíblica. Yo les hice un pequeño resumen de las señales antes del fin para ver también si se sienten un poco identificados con esto. Bueno, dice nuestro Dios en Lucas que antes del fin van a venir engañadores diciendo que son el Cristo y que el tiempo se acerca. O sea, yo aquí les estoy diciendo que el tiempo se acerca, pero no estoy diciendo que soy el Cristo, ni mucho menos. Si no, pueden investigar también en Google cuántas sectas han habido a lo largo de la historia donde ha habido una persona que se levanta y dice: yo soy Jesús encarnado. ¿Y a quién viene a engañar? Obviamente a los que no tienen idea de lo que dice la palabra. Porque la palabra dice que Jesús va a volver una segunda vez, pero no va a venir a habitar aquí ni a hacer nada. Ya viene a llevarnos como su pueblo y viene a tomar el trono de rey que le pertenece. No dice que va a venir a armar una iglesia nueva. Pero sin embargo, la gente le cree. Y se hace una iglesia de no sé cuántos. Y mucho ha pasado que hasta estas personas que se hacen llamar el Cristo, pues terminan haciendo un asesinato colectivo, un homicidio colectivo, y se matan todos en el nombre de Jesús, según él. Entonces van a venir engañadores diciendo que son el Cristo y el tiempo se acerca. Otra cosa que dice que va a haber antes del fin son guerras y rumores de guerras. ¿Cuántas guerras hay ahorita activas? Investigué un poco en Google porque la que tengo muy en mi cabeza es la de Ucrania, que arrancó ya hace 2 años, y la de la Franja de Gaza. Pero ahorita en el mundo hay 25 guerras activas, de todo tipo. Civiles, porque alguien se levantó en su propio país a pelear contra su propio sistema, contra su propio gobierno, y los que se están peleando entre países por tierras, por extensiones territoriales, por recursos, por petróleo, por muchas cosas. Y más, ¿hace cuánto estamos escuchando? Yo por lo menos, que en mi trabajo tengo que estar un poco pendiente de este tema de las guerras porque impacta todo el tema logístico y los precios de los combustibles se elevan y demás. Pero desde que comenzó este año hay un rumor de guerra entre Estados Unidos y China. Rumor. Dice también en las señales de antes del fin que va a haber terremotos. Aquí ya en México sabemos que todos los 15 de septiembre hay uno. Pero aparte hay muchos otros lugares donde han habido terremotos y siguen habiendo y seguirán habiendo. Hambres, pestilencias, persecución de la iglesia. Y ya vienen casos puntuales que sí son cosas que están por pasar pero no han pasado. Es muy complicado enseñar de los últimos tiempos porque entra mucho tema de profecía, entra mucho tema que, bueno, yo no fui al seminario como el pastor, entonces no me quise meter demasiado en esos temas porque me confundía yo y los iba a confundir a ustedes. Pero dicen las señales de los últimos tiempos que Jerusalén iba a ser rodeada de ejércitos. Hoy, si se dan cuenta, Jerusalén está peleando una guerra. El pueblo de Israel está en guerra desde hace rato. Y luego dice que también va a haber señales en el sol, la luna y las estrellas. Que hace muchos años tal vez nos parecía increíble ver una luna roja. Ahora ya pues casi todos los años tenemos una luna roja. Entonces esas son algunas de las señales de antes del fin. ¿Les parecen familiares? ¿No? ¿No creen que estamos ya a las puertas de? Pero hay una buena noticia.
Y la buena noticia está en Romanos 10, 9, 13. Y esto es lo único que el Señor nos pide hacer para que cuando Él venga, para cuando moramos, podamos estar con Él. Dice Romanos 9, del 10 al 13. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y griego, entre el mexicano y el costarricense, entre el hondureño y el guatemalteco, entre el canadiense y el estadounidense. No hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahí sí dice todos. No está hablándole solo al pueblo escogido por Dios, no está hablándole a la iglesia, no está hablándole a los creyentes, está hablándole a todos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahí Dios no nos está diciendo: ¿sabes qué? Es que el requisito para que seas salvo es que seas una mejor persona. No, es que sabes, el requisito para que seas salvo es que tienes que tratar mejor a tu doña. O sea, es que no. No, es que sabes qué, hasta que dejes de gritarle a tus hijos, ven a mí y podrás ser salvo. Él nos dice nada más que tenemos que confesarlo con nuestra boca y creer que de todo corazón Jesús fue levantado por Dios de los muertos. La otra buena noticia es que aún estamos a tiempo. Porque dice Eclesiastés 9:4, se lo puede llevar para usted, lo voy a leer. Aún hay esperanza en todo aquel que está entre los vivos. Y aquí viene un dicho muy vacilón: porque mejor es perro vivo que león muerto. Eso dice Eclesiastés 9:4. Mientras estés vivo, creo que lo han escuchado así: mientras hay vida, hay esperanza. Ese es Eclesiastés 9:4. Hoy aquí todos estamos vivos. Entonces, si esta mañana usted no ha entregado su corazón al Señor, usted todavía tiene esperanza. Pero si saliendo de acá nuestro coche choca y no nos dio tiempo de aceptar a nuestro Señor como Salvador, ya ahí no va a haber tiempo, porque ya no va a haber vida. Decía un pastor una anécdota muy curiosa, no nuestro pastor, otro. Dice que una vez, aprovechando ahorita que estamos en México, en este mes que se celebra mucho el tema del Día de Muertos y demás, dice que llega un hermano recién convertido a la iglesia y le pide al pastor que si pueden orar por su prima que había fallecido. ¿Qué haría usted si le piden que ore por alguien que ya murió? Yo la verdad me puse a pensar y dije, pues está raro, pero decía este pastor: hermano, ¿acaso cuando tú vas a hacer un examen, oras antes de hacer el examen o después de hacer el examen? Y el hermano le contesta: no, pues yo oro antes de hacer el examen para que Dios me ayude a hacer el examen. Y el pastor le contesta: correcto. Tu prima ya cumplió el examen mientras estuvo en esta tierra. Su examen ya terminó.
Si ella no conoció del Evangelio, si no se arrepintió, si no aceptó del Señor como su Salvador, como el dueño de su vida, ya para ella no hay esperanza. Es inútil que oremos por ella. El mensaje esta mañana, mi amigo, mi hermano, joven, niño que está acá, no esperemos hasta que el examen termine. Ahorita estamos en el momento justo. Hoy es la mañana de salvación. Si usted aún no ha entregado su vida a Jesús, y hay muchísimas cosas más por hablar. Yo sí comencé a quitar cosas porque si no, el pastor me va a hacer bajado de acá. Pero si nos ponemos a hablar del infierno, que es el lugar que está reservado para todos aquellos que durante el tiempo que estuvieron con vida renegaron, no quisieron aceptar la soberanía de Jesús como su Señor, como su Salvador, que no creyeron que fue un Jesús el que murió, el que se vino al mundo y se hizo hombre y dio todo por usted, por mí. Hay un lugar reservado para todas esas personas. Y la Biblia dice que ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes. Y no va a ser por unos años, no van a ser 80 años, que es lo que en promedio vive un ser humano. Dice que es por una eternidad. Dios no está esperando que seas el mejor para que entregues tu vida a Él. Dios quiere que entregues tu vida para hacerte mejor. Una vez que le entregues tu vida a Jesús, Él comienza un cambio en ti. Es un cambio que es de adentro hacia afuera. No nos importe qué es lo que tenemos por fuera, porque lo que vemos por fuera es lo único que puede ver las personas. Dios ve el corazón, lo que está adentro. La Biblia no dice que el proceso va a ser fácil, porque diario hay que negarnos a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestro pecado. Diario somos confrontados con la palabra y esto nos hace ser más como Jesús. Si usted esta mañana cree que a estas alturas ha sufrido lo suficiente, porque a veces creemos que en este mundo ya hemos sufrido demasiado, hemos llevado demasiado palo, como decían mis papás, esto no se puede comparar a pasar una eternidad separado de Dios, en una condenación eterna, en el lago de fuego y azufre. Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana.